Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, un placer tenerlos. Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso, y en medio de comisiones y de acuerdos y desacuerdos. Esta última comisión terminó cuando terminan así, que se despiden como en familia, están bien. Llegaron a un acuerdo y hasta hay dictamen y ya vamos a hablar del tema. Hola, Laura Serra, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andas, Karin? Buenas ¿Todo tardes. bien? Todo muy bien. Bueno, aquí la tenemos a Mandalma. Hola, Mandita. Todo muy bien también acá entre comisiones, un día de mucha actividad hoy. Exactamente, y ni que hablar la semana que viene, que ya me pasaron la agenda, porque se viene un fin de año muy completo. No, y sesiones, claro. en cualquier momento ya tenemos sesión. Sí, como decíamos acá con Amanda, la cuestión del cierre de las sesiones ordinarias, ¿no? Y con ello el cierre del plazo para dictaminar. Por eso es que vemos una agenda muy apretada de comisiones, una detrás de la otra, porque claro, los diputados se apuran para sacar dictamen de aquellos proyectos que, bueno, se han debatido durante el año y que quieren que antes de el fin de las sesiones ordinarias tengan su respectivo dictamen, porque eso de alguna manera los pone en el punto de partida, de largada, para cuando nuevamente arranque las sesiones ordinarias, ya sea el año que viene, o si bien si hay prórrogas ordinarias o extraordinarias, bueno, apuntar a que antes de fin de año puedan tener media sanción. Así que por eso el apuro y por esas tantas comisiones. Así es. Ya vamos a estar hablando y recordando aquellos temas que se deberían tratar antes de fin de año, preguntándoselos en nuestras entrevistas que hacemos todos los días a diputados y diputadas en su parecer cuáles son los temas que ya deben avanzar o que tienen que tener dictamen para recibir un 2021 un poco más livianos de tanta necesidad. Lo que sí sabemos es que hoy se dictaminó finalmente este proyecto de ley que busca disminuir los tiempos para que cuando se hacen las compras por tarjeta de débito se pueda acreditar casi inmediatamente la compra en los comercios. Algunos comercios, de hecho, pregunté en el último que fui a comprar, en provincia, al menos una semana, débito. Pensé que era menos tiempo. No, crédito ni hablar, olvídate, un mes más o menos, sí. Una semana, sí. Yo también me sorprendí porque muchos diputados dijeron, y entre 2 y 3 días. Claro. Bueno, evidentemente hay casos que no, puede ser casos que sí, pero otros que no. Es que eso es lo que dice la ley también, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el tiempo que se debe establecer? Recién escuchábamos a algunos de los diputados que repasaban que en general dice 72 horas como promedio y hablaban también de los plazos. Seguramente cuando hablemos en detalle con alguno de ellos nos va a poder dar más información. Pero la realidad es que ahora se aprobó un proyecto muy cortito, tiene solo 5 artículos, es muy sencillo y ha habido mucha discusión, pero mucho acuerdo, ¿no? Para facilitar sobre todo en los pequeños comercios, los de cercanía, los que hoy también están resolviéndole la vida a todos los argentinos, a las argentinas por el aislamiento, una manera de que sea mucho más ágil la venta. Hubo también una modificación en la ley de tarjetas de crédito. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la de débito? Bueno, son dos proyectos diferentes. Lo que se terminó finalmente dictaminando es esta que está vinculada con las tarjetas de débito. Las de crédito también se están buscando modificaciones porque tienen que ver con los impuestos que se le cobran, las comisiones que se le cobran. Se busca disminuirlo. Y también se estuvo hablando en el marco de la comisión, sobre todo en relación a las tarjetas no bancarias, que es el gran tema, sobre todo claro. en las provincias. La vulnerabilidad enorme que hay con la toma de deuda de personal. Ese es uno de los temas que se hablan también cuando se habla de consumidores, ¿no? Por eso mismo es interesante meterse en las finanzas de aquellas tarjetas no bancarias. Claro, porque ahí el impacto de la comisión es diferente. Una cosa es un banco internacional o transnacional que tiene una espalda distinta para soportar los espacios también y las personas que no pueden pagar, y otras muy diferentes la situación de las tarjetas no bancarias o de cooperativas, que son empresas financieras, en definitiva, que en lugares donde no hay bancos o a sectores de la sociedad que no pueden acceder a la bancarización, de esta forma acceden al crédito, sobre todo para la vida cotidiana, ¿no? Para la compra de alimentos. Pero eso va a quedar todavía pendiente. Perfecto. Amanda, y esta mañana hubo Mercosur, reunión con Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Sí, dificilísimas esas comisiones porque son súper interesantes lo complejo que es llegar a acuerdos. Están debatiendo el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que el año pasado se llegó a un preacuerdo, un proceso que tiene 20 años de debate, que empezó en los 90
en un paradigma también de mercados comunes muy diferentes entre lo que eran los 90 y lo que es actualmente. Parte de eso también está en debate. Vinieron expertos, algunos diputados y diputadas del Parlasur, estuvieron presentes diputados de Uruguay, por ejemplo, planteando, bueno, la necesidad de avanzar en un acuerdo, pero también advirtiendo las complicaciones que puede llegar a traer en los distintos países del Mercosur, ¿no? También estaban discutiendo muy fuerte esto porque hay modificaciones también en la realidad de la Unión Europea, eso es cierto. En la última reunión se juntaron solamente los diputados del PRO. Esto crea también un pensamiento muy particular y unidireccional en los bloques, ¿no? Con respecto a estos temas muy políticos. Y no, y digamos, poniendo un poco el acento... Juntos por el Cambio. Exactamente. Poniendo el acento también sobre quién preside la Comisión de Mercosur, ¿no? Que es Fernando Iglesias. Exactamente. Que es un hombre del PRO, pero el ala dura del PRO. O sea que es lo duro de lo duro. Pero bueno, lo cierto es que ya la oposición ha puesto allí a uno de los hombres, digamos, que se referencia a los halcones de Juntos por el Cambio, y por eso es que el oficialismo ya va como, no sé si mal predispuesto, pero va con todas las antenas alertas para, bueno, para un debate que se sabe que conducido por Fernando Iglesias siempre puede traer de por medio alguna chicana. Y lo trajo, de hecho. siempre hay alguna zancadilla por parte de Fernando Iglesias con el Frente de Todos, ¿no? Entonces, bueno, siempre tienen ese condimento las comisiones de Mercosur. Mismo esto lo están estudiando y estoy leyendo una nota de hace unos días, cómo se ve lo mismo, pero en Europa. Y dicen que, bueno, están viendo la iniciativa que estarían rechazando la ratificación del Acuerdo de Asociación Unión Europea con Mercosur, el grupo de Podemos. En España, claro. Y solicita un debate en la Cámara Baja, así como una consulta en los ciudadanos, porque podría traer un perjuicio, agravar una crisis climática y la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la producción de emisiones de gases de efecto invernadero en países terceros. Bueno, es interesante ver la comisión justamente porque hay mucha información que no manejamos habitualmente, claro, ¿no? Con respecto sobre todo a este proceso de 20 años, insisto, de discusión. Sí. La realidad fue cambiando muchísimo también los acuerdos en la Unión Europea con respecto a el impacto del cambio climático y la producción. Hay una reconversión importante en Europa con respecto a cómo es la producción que no tenga, bueno, efectos tan nocivos para el medio ambiente. Hoy la presidencia pro tempore de la Unión Europea está en manos de Alemania, por eso también se estuvo demorando y revisando parte de este acuerdo, porque sería el primer acuerdo entre bloques, ¿no? En general son acuerdos binacionales, bilaterales. Sí, sí. Muchos de los países, de hecho en Argentina hoy recordaban que hay por lo menos 53 acuerdos binacionales en este sentido, de comercio y también de intercambio, porque no es solamente una cuestión de comercio, de qué productos se pueden vender y la baja de aranceles en el ingreso de los productos. También hay cuestiones vinculadas a, por ejemplo, de la propiedad intelectual, al medio ambiente, como decíamos, y a las migraciones. Entonces, esa realidad que tiene esto es muy complejo. Sí. Sí. Porque no solamente es el comercio, y como el primer preacuerdo que se había firmado en el gobierno de Mauricio Macri no pasó por el Congreso y es parte del reclamo, esa discusión hoy está muy álgida. Lo que pasó hoy en definitiva es preguntarle a expertos. Claro. Antes vinieron solamente investigadores, esta vez hubo investigadores, pero también hubo parlamentarios del Parlasur que lo vienen debatiendo muy fuertemente y advirtieron también la realidad diferente que hay en los gobiernos de Latinoamérica con respecto, por ejemplo, a la protección del medio ambiente con relación a la Amazonía. Exacto. Lo que ha pasado también con Bolsonaro en ese sentido. Por eso también está en revisión y por eso también es interesante verlo. No quieren ver cuestiones vinculadas con la deforestación en la Amazonia. Exacto. Sí, Europa está como atenta a ese tipo de cuestiones. Y lo está condicionando para sus acuerdos. Exacto. Ese es el cambio de matriz de pensamiento, digamos, que también hoy se puso sobre la mesa. Va a seguir el debate seguramente porque esto no está resuelto sin duda. Pero también Fernando Iglesias estaba muy contento de que se pudiera avanzar en el debate y discutir en ese sentido. Estuvo un poco autoritario, digamos, también, porque le puso los puntos con el horario a algunos de los expositores y opinaba y se armó un poco de lío, pero bueno, nada que no esté dentro de
las discusiones típicas del Congreso. De lo que ya se Hay conoce. que ver entonces, vos recién decías, Karin, que podría haber sesión la semana que viene. Sí. Un poco la pregunta que quedó Tanto floja. que se apura, tanto que se apura. No, bueno, a ver, todo indicaría que sí, que efectivamente Bien. la semana que viene habría. Yo siempre todo pongo en Bien, potencial. potencial, chicas, ustedes acostumbradas a la gráfica ni hablar. No, pero de alguna manera estas cosas son muy cambiantes, pero hablando con referentes de la oposición, me anticipaban que la idea era justamente hacer una sesión la semana próxima con temas consensuados, ¿no? Lo hablábamos un poquito ayer, Sí. de la cantidad de dictámenes, entre ellos el de comercio que acaba de salir, pero otras iniciativas que también tienen el apoyo unánime, podríamos decir, de todos los bloques y que están ahí a la puerta de salida para ser tratados y ser aprobados en el recinto. Así que bueno, Los la de intención... salud que salieron, Los de la salud comisión de de salud ayer, que salieron, fue buenísimo la cantidad de cosas que han tratado. Exactamente, entonces la idea era tratar de acordar un temario Bien. para llevar al recinto la semana que viene. En Juntos por el Cambio también estaban evaluando, no está cerrado aún, pero convocar a una sesión previa, a una sesión especial con temas que Juntos por el Cambio considera que son prioritarios y que tal vez no formen parte de la agenda consensuada que se va a realizar posteriormente. Entonces, llevar una agenda propia, no sé si va a tener quórum en ese caso, por eso está en evaluación, todavía no lo tienen cerrado, pero como te decía, ¿no? Se viene fin de año, se viene el cierre de las sesiones ordinarias, hay muchos intereses de los legisladores para aprobar determinados proyectos de ley, entonces se están apurando y por esa razón es que la intención es tratar de ir vehiculizando por lo menos las iniciativas que no tienen dificultades para su media sanción. Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando de este y otros temas que han pasado. Y pasó algo también muy interesante, es la concreción de una promesa, de algo que se viene trabajando hace mucho y que muchas personas han trabajado para que esto suceda. Espérate que lo tengo aquí porque lo recibí de distintos lugares, pero lo importante es la trascendencia que tiene esto. Porque el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, junto con autoridades del Frente de Todos, recibieron a Luz Aimé Díaz. Qué pena que... Bueno, ¿es ella, verdad? No. Ahí a la derecha. Y se puede ver, lamentablemente, por los tapabocas, todo su rostro. Pero Luz es el primer ingreso correspondiente al programa de empleo, formación y desarrollo para personas travestis y trans. Ni más ni menos. La nueva integrante de la Cámara Baja se va a incorporar al Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos. Cabe destacar que este programa tiene como objetivo contribuir a garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna a quienes padecen la mayor vulnerabilidad social y que por ley, y qué lindo ese último gesto de unión de puños, a falta de abrazos y manos más cercanas, está sellado este encuentro. Luz Aimé Díaz, salteña, 23 años, injustamente acusada, criminalizada y detenida casi 2 años. Amanda, ¿qué tema? Sí, y aquí está la reparación del Estado, ¿no? Porque hace muy poco se le concedió la libertad, ¿verdad? Hace un mes y medio finalmente se la absolvió de esta falsa acusación que la perseguía y que la incriminaba en una situación que tampoco tuvo justicia, ¿no? Porque la persona víctima todavía no tiene la reparación de la condena de quienes la agredieron, perdió sus manos, la víctima fue un intento asaltada. de homicidio fue culpada Luz, que se da cuenta de la absolución por este hecho que, bueno, no tiene resolución, como bien decías. Y por otro lado, esta reparación, que es una decisión que tomaron en agosto de este año desde la Cámara de Diputados, que es establecer este programa de inclusión laboral travesti trans, que se firmó y ahora se concreta después de un proceso también que se está desarrollando. Se busca a lo largo de los próximos años incorporar una buena cantidad de personas travestis y trans que sobre todo están y han sido expulsadas muy jóvenes de la sociedad. Luz Aimé Díaz estuvo muchos años, desde muy jovencita, desde la infancia, en situación de prostitución, así que es una forma también de reparar. Recordemos que, sobre todo, las mujeres travestis y trans tienen una expectativa de vida de 40 años, 45 años como máximo. Luz tiene 23, así que está como en el proceso de su apogeo. Está terminando la escuela primaria en la escuela Mocha Celis y con muchas ganas también de ser psicóloga, así que va a seguir sus estudios y la Cámara seguro ahí la va a acompañar, dándole un trabajo digno y que pueda acceder a todos los derechos que tenemos cualquier trabajador o trabajadora en relación de dependencia.
Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos. Ahí va a estar Luz trabajando y quienes estaban acompañándola, Amanda, son todas caras muy conocidas de personas, de activistas y aquellos que trabajaron para que Luz estuviera en una situación como esta y otras que van a venir. O tres, nada más adecuado ahora el uso del inclusivo. Ahí estamos viendo también a las diputadas Mónica Macha, a la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, a Cecilia Moró, también estuvo el secretario general de la Cámara, estuvo también el secretario parlamentario y el secretario administrativo, haciendo la bienvenida formal, digamos, porque a partir de ahora ya se incorpora a trabajar y a una nueva forma de vivir, ¿no? Porque también lo que pasa es la informalidad del trabajo de las personas travestis y trans. Muchas han cambiado sus datos registrales, muchas otras no es obligatorio hacerlo para acceder a un trabajo y allí sin duda hay una transformación, ¿no? Porque como decía Luana Berkins, que una travesti, una trans vaya a la universidad, transforma a la travesti y que 50, 100 vayan a la universidad, transforman la vida de las instituciones. Así que seguramente en los próximos años esta gran institución que es el Congreso se va a transformar en su totalidad. Muy emocionante. Ya lo creo, porque el trabajo viene desde hace mucho tiempo. Señores, esto también pasa, ¿sí? De todas las cuestiones que suceden en el mundo parlamentario y las leyes importantísimas, algunas esenciales y de raíz, que cambian la vida completa de todos nosotros, u otras que son más pequeñas, pero no por eso menos importantes, pequeñas en la dimensión de cuántas personas pueden abarcar, qué tipo de colectivos, pero es nuestra en definitiva, ¿no? Porque lo que le pasa al otro me termina pasando a mí, si no directamente, indirectamente, y cambia, como decía Amanda, muy lindo eso, de que entra una persona, la cambia a esa persona al entrar en la universidad, pero que ciertamente a todos los que la rodean o lo rodean, también se hace efectivo ese cambio. Antes de que saliéramos al aire, la comisión que nos presidió fue la conjunta de las comisiones de Finanzas y Comercio acerca de estas tarjetas de débito que uno utiliza, que uno tiene la posibilidad, no en todos, esto nos decía algunos diputados ayer, no en todo el país. A ver, hay una ley que indica que uno puede pagar con tarjeta de débito, pero no en todos los lugares del país, en lugares muy alejados, no está la costumbre, y menos para la gente mayor. Así es, ayer nos lo comentaba la diputada Lena, ¿no? Sí. Que era la presidenta de la Comisión de Comercio, es. que no tienen arraigada la costumbre, quizás algo más urbano, quizás algo más de la capital federal, de la zona metropolitana, pero no así en el interior, donde la costumbre es pagar en efectivo. Total. Digamos, retirar el sueldo del banco, llevarlo a la casa, guardarlo y sacar el efectivo a medida que uno lo va utilizando. A nosotros ni se nos ocurre. No, de ninguna manera. ¿No? Uy, sí. Pero bueno, las modalidades en el interior, en el país, son totalmente distintas. Así que bueno, enhorabuena que iniciativas como que la que se debatieron hace instantes nada más en la Comisión de Comercio hayan sido aprobadas por unanimidad. ¿Qué tal, diputado Bormioli? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido. ¿Cómo anda, Karin? ¿Bien? Bien, todo en orden. Qué bueno. Yo decía hace un momento, cuando todos terminan saludando a la Cámara, te quiere decir que la comisión terminó en paz. Contentos todos y con dictamen en el bolsillo y ya es un día muy próspero. No quiere decir que cuando no lo hacen no lo sea, porque de eso se trata del disenso también, pero qué lindo cuando, como la familia, ¿viste? Que cuando se termina el Zoom familiar uno saluda y ustedes lo hacen y es muy agradable verlo. Bueno, ¿cómo fue entonces esta comisión y el acuerdo que ha llegado? ¿Por qué es importante para todos nosotros? Bueno, primero un saludo a vos y a todos los que están en el piso. Gracias. A todos y a todas. La verdad que salió por unanimidad este dictamen de la Comisión de Finanzas y en conjunto con la Comisión de Comercio. Yo en este caso participo por la Comisión de Comercio. La verdad que hubo 3 diputados que presentaron distintos proyectos y que a través del trabajo en conjunto y de escuchar a las distintas cámaras de comercio, los representantes de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, se pudo elaborar un dictamen en conjunto y que hoy fue acompañado por unanimidad, ¿no? Así que es muy importante este paso, que era un reclamo desde hace mucho tiempo. Ustedes saben, lo principal, para que quede claro, porque si no, lo principal de este dictamen, de este proyecto, de este dictamen que salió, es que achica el tiempo
entre que uno va con la tarjeta de débito a comprar, paga con la tarjeta de débito en un comercio, en una industria. Bueno, por ley, esto está estipulado que tiene 72 horas para acreditarle al comercio esa transferencia. ¿Qué pasaba? Que escuchábamos nosotros en la Comisión de Comercio o en la Comisión de Finanzas o las que hicimos en conjunto, que muchas veces, primero que ya 3 días, estamos hablando, es un tiempo importante en la situación que estamos viviendo, sobre todo con la pandemia. Pero muchas veces pasaba que los bancos tardaban 5 o 6 días en acreditarle al comercio lo que tenía que acreditarle, pagarle al comercio. Entonces ahora con esto, lo que estamos tratando de hacer, y que lo va a regular definitivamente el Banco Central, o sea, la ley le da la potestad al Banco Central como autoridad para que regule, con la idea de que no sea más allá de las 24 horas que tenga el comercio depositado en su cuenta el consumo que hizo el cliente. Usted sabe que usted va a pagar con la tarjeta de débito y cuando inmediatamente se entra en el home banking o va a un cajero y va a ver que a usted como cliente o clienta le debitaron ya instantáneamente la compra o el pago de servicio, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el consumidor que paga con la tarjeta de débito le debiten instantáneamente de su cuenta y al comerciante tarden 48, 72 y, como escuchamos en muchos casos, 4 o 5 días? Con esto lo que queremos es que se reduzca el tiempo a lo mínimo entre lo que entre la compra y lo que le depositan al comercio, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, bueno, a la compra en definitiva donde se haga. ¿Por qué? Porque el comercio necesita hacerse del dinero para poder pagar a proveedores, para pagar cuentas, pagar a sus empleados, bueno, para todo lo que significa la estructura de costos de un comercio, de una empresa, ¿no? Ahora, así que me parece que es un paso muy importante y que bueno, que esperemos que se avance el año que viene, como también quedamos en la comisión, con otros ítems de otros temas que se tratarán ya el año que viene, sobre todo en lo que es tarjetas de crédito. Pero hoy hemos dado un paso importante con lo que es tarjetas de débito. Bien. Justamente, diputado Bormioli, y Laura Serra lo saluda. Muy interesante lo que usted estaba explicando, porque justamente le iba a preguntar eso. Uno como consumidor observa que no bien hace una compra con tarjeta de débito, inmediatamente de la caja de ahorro se le debita el importe, con lo cual yo imaginaba que eso inmediatamente iba a la caja del comerciante. Veo que efectivamente eso no sucedía, sino que todo lo contrario. ¿Qué pasaba en ese bache de 72 o 5, 6, 7 días hasta que el comerciante recibe el importe de la venta? ¿Qué pasaba con ese dinero? ¿Qué hacía el banco con ese dinero? Bueno, esta es una de las cuestiones que hemos escuchado, ¿no? De esta pregunta que usted me hace, que se la hacen los propios comerciantes o empresas, y que usted sabe que venimos de un modelo de excesiva, si queremos ser buenos, de valorización financiera. Es decir, un modelo basado en la valorización financiera, un modelo económico que terminó el 10 de diciembre, y que estamos construyendo un modelo o un proyecto, para ser más claros, que se base en el trabajo, en el consumo de las grandes mayorías, de los argentinos y argentinos que puedan conseguir trabajo, los que tienen trabajo que consuman, los que no tienen que conseguir trabajo, y que haya consumo, porque si hay consumo hay producción nacional, hay producción industrial. Entonces nosotros tenemos que cuidar a aquel que produce, aquel que vende y aquel que consume. Y en esto no es que vamos contra los bancos, lo que queremos es hacer mucho más eficiente el sistema, transparente el sistema, para que todos sean ganadores, para que el comerciante, el pequeño comerciante, que es el que más necesita, la pequeña y mediana empresa, más necesita hacerse rápido del recurso que acaba de vender, porque aquel que vende, no deja de tener un stock, ¿no? Vende determinado producto a un consumidor. Después tiene que ir a reponerlo. Y cuando lo va a reponer ve que le pagan a 4, 5, 6 días. ¿Qué se hacía? Y bueno, yo le dije, venimos de un proceso de un proyecto anterior que era
se basaba en la valorización financiera, por no decir la especulación financiera, donde, escúcheme, yo le digo una cuestión. Sí. Hasta el 2015 usted tenía una tarjeta de débito Link, ¿no? Y iba a cualquier banco y no le cobraban nada. Podías extraer dinero por Banelco y no le cobraban si era una tarjeta sueldo, ¿no? Sí. Una tarjeta de débito de sueldo. Desde el 2015 en adelante, eso se cambió. Usted con su tarjeta sueldo va al Banelco, pero si cobra por Link, la tiene por Link, le cobran tal comisión por extracción. Bueno, creo que tenemos que poner racionalidad al sistema financiero. Esto es un paso, un paso. Me parece muy importante. Para algunos será un paso, para otros un pasito, para nosotros un paso importante. Y Diputado, creo que para los comerciantes también. Le quería preguntar en relación a eso, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. También hacía referencia al cobro que hacen los cajeros de otras empresas y la devolución del IVA, ¿no? Fue una política pública que se había desarrollado, que se devolvía el 5% del IVA a las compras por tarjeta de débito, que tiene que ver principalmente con estimular el uso del dinero electrónico, digamos, de alguna manera. ¿Hay posibilidades que el Congreso también intervenga en esas decisiones? ¿Son todas decisiones esas que toma el Ejecutivo Nacional solamente para sus políticas económicas? ¿O ustedes pueden incidir también en que ese tipo de políticas se pueda desarrollar desde una ley, por ejemplo? Bueno, usted sabe que nosotros somos el bloque oficialista, somos el bloque de diputados que hoy nuestro espacio político gobierna el país. Por ende tenemos y aparte tenemos que ser responsables en la situación que estamos viviendo, que hay que articular permanentemente con el Poder Ejecutivo. Iniciativas puede haber un montón. Después hay que también evaluar esas iniciativas en el momento determinado que estamos viviendo, ¿no? Porque, y con esto no digo ni no ni sí, digo, pueden surgir iniciativas del Poder Legislativo como pueden venir del Poder Ejecutivo. Lo que sí tenemos que ser responsables y articular, porque la situación, como siempre decimos, herencia más pandemia, por el coronavirus, en el mundo y en nuestro país ha golpeado fuertemente las arcas del Estado, y aparte el esfuerzo enorme que hizo el Estado argentino y muchos estados provinciales, como nuestra provincia de Buenos Aires, para afrontar esta pandemia en todos sus aspectos, lo sanitario, lo económico, las empresas, la gente sin trabajo, bueno, toda la inversión que se ha hecho en todas las áreas, social, salud, como decía antes. Con lo cual tenemos que ser cuidadosos en cada paso que damos en función de hacerlo articuladamente para no generar distorsiones o generar cuestiones que después desfinancien a nuestro Estado. Sí, pero sería bueno para los trabajadores que le devuelvan ese 5% del IVA, que era una forma también de incentivarlo, ¿no? Obviamente, exactamente. Ahora, cuando uno empieza a analizar y ahí va, hay acciones de política económica. Yo no soy economista, soy politólogo. Sí. Bueno, acciones de política económica que usted cuando empieza a analizar y a tocar, repercuten positivamente. Entonces, repercuten, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el caso que me dice usted puede generar mayor consumo. Mire, yo, en nuestro gobierno de Néstor y después de Cristina, ¿se acuerdan de los superávit gemelos fiscal y comercial? Bueno, eran distintas cuestiones, pero una de las cuestiones que más generó que el Estado argentino pueda hacerse de recursos, obviamente algunos dicen el valor de la soja en su momento, y no hay que despreciar eso en términos de ingreso de dólares a la Argentina, dólares genuinos, ¿no? Pero ¿sabe lo que fue? Fue la gran cantidad de gente que no tenía trabajo y que empezó a tener trabajo en blanco. ¿Y eso qué hacía? Consumo. ¿Y eso qué hacía? Consumo hacía que, al haber más venta, mayor ingreso en este caso por IVA, por ingreso bruto, por distintos impuestos directos e indirectos. Y también los aportes a la seguridad social, porque al haber más trabajadores en blanco, más aportes a lo que tenía el ANSES. Entonces, nosotros creemos en un proceso de expansión económica que se basa en la demanda y que obviamente hay que generar las condiciones macroeconómicas para que esa demanda tenga una oferta que pueda ser abastecida esa demanda. Ahora, cuando más crece la economía, hay más también demanda de determinados productos. Pero en este caso, son todos temas que se van a analizar seguramente el año que viene. Es un año que hoy está terminando, un año muy particular, el que hemos vivido en el marco de la pandemia, y esperemos que el año que viene se vayan abriendo caminos
a este tipo de proyectos como el que acabamos de votar hoy o de sacar dictamen hoy en las comisiones, ¿no? Lisandro, nada mejor entonces que un politólogo preguntarle qué va a pasar con las PASO el año que viene. Nos enteramos ahora que el presidente, ni más ni menos, está ya abriendo el juego a la pregunta de gobernadores cuando ya salieron unos cuantos, Uñac entre ellos, se suma Mendoza, Misiones, Corrientes, Tierra del Fuego, para ver qué se hace con, no sabremos si tendremos la pandemia o qué, pero algo que se tiene que resolver los primeros meses del año. No se puede esperar al último momento con semejante movimiento de dinero. No sé cuánto es, chicas, no sé si en el monto, No sé, pero son miles de mucha millones. plata, Sí, sí, sí. Y hay mucha gente también circulando en la previa y en el Sí, momento claro. de la votación, ¿no? No, pero sobre todo también el hecho de cambiar las reglas de juego, ¿no? Porque, Exactamente. digamos, A eso voy también. la cuestión es que en temas electorales cambiar las reglas de juego, sobre todo en el propio año electoral, no es complejo. lo más conveniente. Hubiera sido bueno hacerlo este año, que no es electoral, pero bueno, no estaba la cuestión de la pandemia, que es lo que está de alguna manera motivando esta ola de reclamos para que eventualmente se suspendan las PASO. Pero bueno, son reglas de juego que hay que tratar de, en lo posible, mantenerlas estables y, bueno, si hay una resolución en un cambio, que sea lo antes posible, ¿no? Diputado. Bueno, esto obviamente no, es una opinión, comparto esto de mantener las reglas de juego. No sabemos en qué situación va a estar, digo, sanitariamente. En nuestro país todo indica que vamos a estar muchísimo mejor que ahora, o lo que fue este año, pero yo miro Europa, y ustedes se darán cuenta de lo que estamos hablando, cuando parecía que pasaba la pandemia, que los europeos habían salido de vacaciones, salieron a lugares recreativos, parecía, y ahora otra vez en una situación terrible. Con lo cual, en este mundo hoy actualmente vivimos en un proceso de incertidumbre que ojalá, y todo indicaría con este gran anuncio de nuestro presidente de la vacuna, que empezaremos, si Dios quiere, a despejar distintas aristas de esta incertidumbre a partir de diciembre de este año, cuando se empiece a vacunar, por lo menos en términos sanitarios, y eso va a repercutir también con el presupuesto que votamos el otro día en términos económicos para el año que viene. Pero hay que ver cómo se llega, porque es lo que decía la colega recién, Karin, que es el tema sanitario. Ahora, después que se ponga en discusión y en debate, bueno, lo han planteado algunos gobernadores, creo que el gobernador Uñac, algunos otros dirigentes de mayor relevancia, mucho mayor que la que uno tiene, de poner en debate el tema. Bueno, será un tema a debatir, pero hoy por lo menos, que yo sepa, no está nosotros no estamos hablando de esto, estamos abocados a la gestión, a estar al lado de la gente, a votar las leyes que necesita nuestro país, que necesita nuestro gobierno, a trabajar en las iniciativas para afrontar estos últimos meses del año. Por lo menos nuestra energía está puesta ahí. Bien, perfecto. Yo quería aprovechar y preguntarle al diputado, porque sé que tiene algunos proyectos que tienen que ver con la agricultura familiar, ¿no? Con la posibilidad de acceso al crédito para las tierras de los sectores cooperativos. También hay proyectos que están impulsando desde el Ejecutivo Nacional, algunos también están en la Cámara de Diputados, para acceder a mejores condiciones las cooperativas y que puedan producir, sobre todo para el consumo local. Un poco en ese sentido, preguntarle en torno a las posibilidades de, bueno, avanzar en proyectos en este año en relación al debate de la agricultura familiar como una de las estrategias también para abastecer los centros urbanos de consumo. Sí, yo he acompañado Sí. en algunos casos proyectos como el de Cecilia Moró y otros, María Rosa Martínez, distintos proyectos que están, hay varios proyectos, cada uno interesante, con respecto a esta temática, ¿no? De lo que es valorizar la agricultura familiar, de lo que es lograr la producción de alimentos saludables y el autoabastecimiento. También otros proyectos de pensar la Argentina en esto que nos ha puesto en crisis, ¿no? Las grandes urbes, las grandes aglomeraciones de población, y que todos sabíamos las problemáticas que generan, no solamente en Argentina, sino en América y en el mundo, y que la pandemia puso también de mayor relieve, ¿no? En el caso de la República Argentina tenemos grandes extensiones de tierra para producir, para generar en esa producción valor agregado, para generar, bueno, fuentes de trabajo. Creo que fue
la Argentina de cuando se pensó la construcción del Estado Nacional Argentino, lo que fue el gobierno peronista, el primero y segundo gobierno peronista de Juan Domingo Perón, donde era no solamente era poblar y gobernar, sino era poblar, pero generar las condiciones de esa de vida y de esa población, ¿no? El crecimiento del interior de nuestro país. Creo que es un debate más que interesante para llevar adelante. Hay varios proyectos en este sentido que se vienen trabajando. Bueno, uno quiere colaborar, tratar de construir entre todos el mejor proyecto que abarca al conjunto de los proyectos, ¿no? Para poder construir una síntesis de todo lo que hoy está presentado en el Congreso. Ojalá podamos trabajarlo el año que viene y que, vuelvo a decir, yo no soy autor, he acompañado por distintos proyectos y me parece que lo que tenemos que lograr es esta síntesis que nos permita que sea una síntesis superadora a las partes, ¿no? Y que tenga como visión esto, que Argentina tiene que producir, porque hay una cosa, ¿vieron ese discurso que dice la Argentina produce alimentos para 300? No tome eso, no es así. O sea, la Argentina lo que produce puede ser determinadas materias primas que después van a otros países que se le da alimento a los chanchos, por ejemplo en China. Entonces nosotros tenemos todo un desarrollo de la industria, que también tiene obviamente productora de alimentos, todo, pero tenemos las potencialidades, tenemos la materia prima y tenemos que poner esta cosa que siempre, este tema que siempre está latente, poner valor agregado a la materia prima. Bueno, yo creo que es poner valor agregado a la materia prima, que es un tema que siempre se viene hablando, pero es pensar también cómo potenciamos el interior de nuestra patria, cómo potenciamos que los pueblos vuelvan a tener vida. Acá también hay que pensar el tema del ferrocarril, ¿no? Que es un tema fundamental. Piensen que cuando principios de siglo, y ni hablar lo que fue después los gobiernos sucesivos, pero la Argentina tenía un sistema hecho por los ingleses en su momento, después Scalabrini Ortiz hizo todo un estudio sobre el tema, pero un sistema ferroviario que hoy, si nos ponemos a pensar lo que teníamos los argentinos como sistema ferroviario y lo que no tenemos es increíble, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer. Bueno, hay que poner esto en discusión, porque si uno quiere dar sustentabilidad de vida a millones de argentinos o a muchos argentinos y argentinas en otros lugares para poder generar igualdad de condiciones en el acceso a la tierra, a la vivienda, a la salud, a la educación, también tiene que pensar cómo poder ir teniendo en algunos lugares la posibilidad de que se generen poblaciones, que se generen ciudades, ¿por qué no decirlo? Y bueno, el tren también es una arista fundamental junto con estos temas, ¿no? Descentralizar también es la palabra. Gracias, Lisandro, por tu tiempo. Gracias a ustedes, como siempre. Que sigas muy bien. Chao, diputada. Bueno, muy bien. Laurita Serra, adiós. La semana que viene nos veremos, Karin Cohen. Es cortito, pero al rojo le sienta muy bien. ¿Viste? Pásala lindo, yo te digo, expulsamos las malas ondas con el rojo. Siempre, siempre. Hay que, una vez por semana hay que usarlo. Así es. Ya volvemos enseguida con más de TV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte.
bienvenidos a todo lo que pasó en la semana. El 95% de los incendios son el resultado de la acción humana. De 31 miembros que tiene Defensa del Consumidor, 28 estamos avalando con nuestra firma avanzar en tener un código del consumidor. Podría hablar horas y horas de los logros obtenidos de su responsabilidad que ocupó como intendente de nuestra querida Río Gallegos, como gobernador de nuestra querida Santa Cruz y como presidente de nuestra querida Argentina. Ya el gobierno tiene media sanción del presupuesto, pasa al Senado para la sanción definitiva. Estamos satisfechos. DTV, el periodismo en el Congreso. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, Yo me por favor, mi amor, cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro con una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Las principales noticias del día están en Diputados TV. Ha sido un año atípico, como ustedes muy bien explicaban, ha sido realmente un año atípico y la idea que estamos trabajando en la Comisión de Educación es justamente un programa, una serie para recuperar las trayectorias escolares que este año se han visto imposibilitadas de de un normal acompañamiento. Con todos estos datos y este panorama que estamos viendo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la necesidad de poder plantearnos la vuelta a clase. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aquí estamos, claro que sí, señores. Esto es DTV, el periodismo del Congreso. Sumamos un periodista. Él es Martín Di Natale y lo saludamos. ¿Qué tal, Martíncho? Karin, ¿cómo estás? ¿Bien? Amanda, ¿todo bien? Sí, un placer, bueno, todo en orden. Me alegro. Bueno, fenómeno. Martín, tenés información sobre la Comisión Mercosur, que ya la veníamos hablando con Amanda. Muy interesante, donde se juegan mucho los pensamientos políticos y está muy en claro para dónde va uno y otro en la visión de país o de políticas públicas que quiere tener, ¿no? Sí, sobre todo, Karin, fue una reunión informativa, vale aclararlo, de lo que significa el acuerdo Unión Europea-Mercosur, los avances y no avances de este acuerdo, que es más los no avances que los avances. ¿Por qué? Porque el acuerdo, si bien recordemos, fue sellado el año pasado entre los jefes de Estado del Mercosur y la Unión Europea. Recuerdan ustedes ese encuentro de Mauricio Macri con varios jefes de Estado de la Unión Europea. Tiene que haber ahora, por supuesto, una ratificación parlamentaria, tanto de los países de la Unión Europea como del Mercosur. Y hasta ahora no hay prácticamente ningún país que haya ratificado este acuerdo. Claro. De esto se habló en la comisión, fue una reunión informativa donde hubo legisladores del Parlasur, como Oscar Laborde, Liliana Puig, Pablo Iturralde, legisladores del Parlamento Europeo como Domecq de Besa y José Ignacio Salafranca. Salafranca habló durante la comisión también. Es uno de los grandes impulsores de este acuerdo, Salafranca, el legislador español que fue embajador de la Unión Europea aquí en la Argentina durante el periodo de Mauricio Macri y uno de los que llevó también adelante la batuta en términos de darle impulso a este acuerdo que finalmente se selló entre jefes de Estado. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, en Europa hay una gran resistencia, sobre todo los países agrícolas, llámese Francia, Polonia, porque no quieren, ya adelantó incluso Francia que no quiere el Parlamento aprobar este acuerdo, porque compiten los sectores agrícolas con los sectores agrícolas del Mercosur, razón por la cual hay una resistencia muy fuerte. Y aquí en la Argentina hay un panorama bastante particular. ¿Por qué? Porque este acuerdo fue muy promovido por el gobierno de Mauricio Macri, pero con cierta resistencia desde el Frente de Todos, donde ven o veían en el momento en que Macri era presidente que este acuerdo no generaba
beneficios, sino por el contrario podía llegar a generar asimetrías entre distintos sectores. Entonces, hoy hay una situación extraña, ¿no? El presidente Alberto Fernández dijo que quiere evaluar, no es que va a poner palos en la rueda en este acuerdo, pero sí quiere evaluar los beneficios que pueda tener para el bloque y sobre todo para la Argentina este acuerdo, y en función de eso los legisladores del Frente de Todos avalarán o no este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Recién lo mencionábamos con Amanda, el eje también del rechazo de los europeos frente a las distintas políticas ambientales, precisamente de Bolsonaro, tal vez no tan nuestras, pero que afectan en la totalidad al acuerdo, medidas internacionales con el medio ambiente y de empleo también. Bueno, ¿por culpa de Bolsonaro no se va a hacer o no? A ver, demasiado hay una cuestión sencillo, simple que hoy se discutió en la mesa, en la comisión, y que es el siguiente. Francia lo que está planteando es que para cerrar este acuerdo, sobre todo Francia, que es uno de los que pone trabas también en la Unión Europea, ¿no? Que haya un compromiso de los países del Mercosur, sin nombrar a nadie en particular, haya un compromiso con el acuerdo de cambio climático para, obviamente, avanzar en este acuerdo. ¿Quién es que se opone, obviamente, dentro del Mercosur al acuerdo de cambio climático? Jair Bolsonaro en Brasil. Y esto, obviamente, con nombre y apellido, implica que para que avance un acuerdo en los parlamentos de la Unión Europea para cerrar este entendimiento de libre comercio, debería existir un compromiso de Brasil para apoyar el acuerdo de cambio climático, cosa que hoy Brasil no lo va a hacer. No lo va a hacer. No, también quería preguntarle o plantearle lo que decía un poco Martín con respecto a que se estuvo diciendo hoy en la comisión que posiblemente se pueda dividir también el acuerdo, ¿no? Porque tiene dimensiones económicas y, como decíamos, también cuestiones vinculadas a las migraciones, algo que dijeron que yo no sé bien qué se refiere con el capital intelectual, con la responsabilidad intelectual y con la soberanía, ¿no? Como estados, y las compras públicas como otra de las dimensiones del acuerdo. ¿Qué significaría eso? ¿Se podría avanzar si se divide? Es un buen punto, Amanda, porque, a ver, el acuerdo son más de 800 puntos. Eso te iba a preguntar. Uno lo circunscribe siempre a un acuerdo de libre comercio, ¿no? Y en realidad es un acuerdo político, es un acuerdo de clima, es un acuerdo justamente de género, de cooperación en términos de género, es un acuerdo, como bien vos decías, de propiedad intelectual, porque justamente los países lo que están pidiendo es que para que compañías que hoy tienen determinadas recetas o determinados, digamos, royalties en propiedad intelectual, los resguarden durante una determinada cantidad de años hasta que se acomode el tema de comercio y se nivele el libre comercio y a partir de ahí pueda existir un libre comercio pleno. Por supuesto, también está todo el tema migratorio, que es un capítulo muy, muy fuerte y muy interesante. Y como bien dice Amanda, puede ir avanzando en diferentes carriles este acuerdo. Pero para que avance, primero tiene que haber un acuerdo de los parlamentos, cosa que hoy no existe. Y otra cuestión para desmitificar este acuerdo es que, bueno, a ver, lo aprueban los parlamentos, cosa que va a llevar su tiempo. Suponiendo que lo aprueban los parlamentos el año que viene, vamos a ser muy optimistas, ¿no? Pueden pasar hasta 10 años para que se ponga a pleno este acuerdo, porque, como te decía, hay más de 800 puntos que comprenden este gran acuerdo, de los cuales, obviamente, cada uno avanzará en diferentes velocidades, y para que haya un acuerdo pleno, por supuesto, no se da de un día para el otro, y como te decía, los más optimistas dicen, bueno, pueden pasar hasta 10 años para que haya acuerdo pleno de Unión Europea-Mercosur. Hace 20 que se viene discutiendo, ¿no? Sí, sería como un impacto muy fuerte sobre también la conformación de los nuevos bloques económicos y cómo fue cambiando el paradigma económico en términos de cooperación, ¿no? Me parece que hoy quedó muy claro eso. Sí, a ver, fue un gran paso, no se puede discutir. Después de casi 15 años de debates entre los dos bloques, haber sellado un acuerdo entre presidentes, entre jefes de Estado. Ahora, ese es un primer paso. Pero es un acuerdo que esos presidentes que lo sellaron ya no están, no van a estar. Claro, por supuesto.
¿Y te acordás la foto donde descorchaban Sí, champán claro. y todo eso? El ex canciller Jorge Forich llorando, Sí, contándole al sí. presidente Macri que habían cerrado el acuerdo. Todos los que no conocían en detalle los pormenores de este acuerdo en términos diplomáticos creían que ya estábamos, Claro. que mañana íbamos a poder comprar un producto a arancel cero de la Unión Europea. Bueno, quienes crean eso, falta mucho tiempo, falta acuerdo de parlamentos y ¿Sí o sí refrendado en cada parlamento de cada país? ¿Tiene que estar? Exactamente. Hoy, Claro. hoy. Estaba leyendo que Alemania y Holanda, que era de los impulsores, ahora están viendo con reservas. ¿Y qué contestó Brasil? Estaba leyendo, muy interesante. Minimizaron la situación. Dice el vicepresidente Mourão que la decisión del Europarlamento es reversible por la vía diplomática. Es más, bueno, adjudicaron la presión del lobby agrario en distintos países, en elecciones también de países europeos, y que van a cursar invitaciones a embajadores de países europeos afincados en Brasil para visitar la Amazonia en noviembre. Una acción que supone, para torcer la opinión de la negativa que tienen sobre lo que ocurrió en esa región del mundo. Y lo que ocurrió aquí en comisión, en la comisión de Mercosur, es también que legisladores como Oscar Laborde plantearon que hay que no revisarlo, pero sí evaluarlo con detenimiento el acuerdo, porque debe ser un acuerdo que sea beneficioso. ¿Pueden los legisladores modificar la letra que ya se ha cerrado? No, no lo pueden hacer. Lo que sí pueden hacer es poner ciertas objeciones y a la hora de que esté cerrado el acuerdo por todos los parlamentos, a la hora de ponerse en práctica sí pueden hacerle algunos ajustes, ¿no? Cosa que están reclamando algunos legisladores, sobre todo el oficialismo. Algunas de las cosas que se decían hoy es que más o menos representaría 1/3 del comercio global este tipo de acuerdo, porque como decíamos más temprano, sería el primer acuerdo entre bloques regionales económicos. Y también decía que era superior al acuerdo que tiene la Unión Europea con Canadá y la Unión Europea con Japón, que son sus principales fuentes de comercio internacional. Así que están todos muy interesados, también me quedó esa sensación en el día de hoy, pero también una responsabilidad en analizar el impacto que tiene cada uno de estos puntos, también en la soberanía de los estados para las regulaciones fitosanitarias en un punto que era algo que también se advirtió, y la posibilidad también, una de las expertas advirtió de la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Como una de las dimensiones que no se tenía que tomar con tanta liviandad de cara a que ha cambiado el mundo luego de la pandemia, ¿no? También eso advierte bastante que va a llevar mucho tiempo este análisis. Bien, esto en lo referente a la Comisión de Mercosur. Comisiones que van pasando, distintos temas que se van tratando y temas que tienen que pasar por distintas comisiones también para llegar a tener dictamen positivo y ser tema que se discuta en sesión, en las próximas sesiones, que se viene una, parece, la semana que viene. ¿Estás de acuerdo con la información que tienen tus colegas aquí, Martín? Exactamente. Bien, sí, bien entonces. Sí, temas menores, temas no menores, con esto no está bien la calificación. Temas consensuados, es más correcto. Correcto, sí. Perfecto. ¿Algo para agregar? No, digo, es un poco la idea que tenía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como para seguir en actividad permanente del Parlamento. Bien. Y bueno, después se verá cuáles son los temas que no son consensuados y que no se pueden llevar adelante, ¿no? Ayer, antes de ayer, o ayer fue educación, perdón, ya me perdí, antes de ayer creo. No, ya sé, pero quiero decir, la última comisión el lunes, por eso antes de ayer, tampoco. El lunes, hoy estamos es a jueves. Ay, cómo pasa el tiempo, en cuarentena el tiempo es distinto, ustedes verán. Se trató el acceso libre y gratuito en Internet para aquellos que naveguen buscando páginas educativas o sitios web con finalidad pedagógica. El proyecto es garantizar la libre navegación en plataformas educativas en todo el país. Y claro, hemos hablado hoy mucho del tema y se va a seguir hablando en la comisión que nos va a continuar después de este programa, porque se trata de llegar a un acuerdo en el que ya estaban. Pero claro, se mezcla y mucho con la necesidad profunda que tiene la Argentina de inversiones en cuanto a conectividad. Porque de hecho,
se trata de discutir también de qué manera va a estar conectada la Argentina, más allá de que se pueda navegar libremente, pero de qué libremente podemos navegar si no hay conexión. Por lo tanto, es un punto a saldar y esperemos que en la comisión que nos sigue puedan llegar a tener un dictamen positivo de este tema al menos, porque también faltaba la ley de trayectorias educativas, que era otro de los temas ligados con la conectividad. Sí, la comisión fue el día martes, ya estamos con tanta confusión, fue el martes, hubo cuarto intermedio. Esta semana les va bien. Sí. Esta semana y continúa acá. Ahora, eso queda claro. Acá está, el martes Madre salió. de Dios. Martes 3. Sí, tiene que ver con un proceso que se viene discutiendo en la Cámara de Diputados vinculado al acceso a la conectividad, como bien veníamos diciendo. Ya se había planteado la necesidad de que sean declarados servicios públicos, tanto la telefonía como el acceso a Internet. Hay un decreto que tiene que ser ratificado por ENACOM. Eso lo hizo justamente el Ejecutivo Nacional. A partir de eso, el diputado Pablo Carro y la diputada Blanco Zuna, que presiden cada una de las comisiones, impulsaron este proyecto que busca garantizar el acceso de la navegación gratuita a los sitios de Internet. Lo que hubo fue un inconveniente esta semana porque al modificarlo en las comisiones, la ENACOM, que es el ente que debe implementarlo y regularizarlo, quería conocer los detalles de los cambios que se le habían incorporado y necesitaba por lo menos analizar el texto final para ver si no entraba en colisión con las otras acciones que tiene que desarrollar, principalmente porque se había incorporado dentro del dictamen un artículo que tiene que ver con un fideicomiso para poder desarrollar de esa manera la inversión en la conectividad de las escuelas. Todo indica, por lo menos por lo que nos dijeron ayer, que hoy lo firman Mañana y lo aprueban. aparecerían porque hoy es trayectorias, me acaban de indicar. Bueno, justamente porque tiene que ver con el debate comenzó porque son temas que van de la mano. Claro, trayectorias educativas es tratar de contener y ver cómo se va a trabajar con las niñas, los estudiantes que han quedado muy desenganchados del sistema educativo producto del aislamiento. Preocupación porque en la escuela media el abandono es enorme, fue muy grande. Antes era ya grande, antes de la pandemia, ahora ni hablar. Por lo tanto, trayectoria es acompañar justamente la trayectoria de los alumnos. Fue eje de debate entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Sí. Recordemos que fue uno de los puntapiés iniciales del debate con el ministro Trota y Rodríguez Larreta, porque había 6.500 chicos que estaban totalmente afuera del sistema educativo, no podían siquiera conectarse y fue uno de los primeros puntuales que pidió Rodríguez Larreta para sumar a esos 6.500 chicos como educación presencial, y fue lo que se hizo, ¿no? En muchas provincias está habiendo problemas de conectividad. Es un tema que preocupa, sobre todo proyectarlo de aquí al año que viene, donde se supone que la pandemia no sabemos si va a seguir estando entre nosotros o va a haber una segunda ola o no va a estar completamente dada la vacuna. Entonces hay que prever el tema de conectividad para el tema educativo. Dicen que más o menos, según un informe de UNICEF, hay 1,5 millones de chicos y chicas fuera del sistema educativo producto de la pandemia. 1,5 millones. Esos son los datos que estuvieron circulando en estos días de cara justamente a este debate. Los proyectos eran varios, eran muchos los que se habían acercado de distintos bloques. Todos más o menos apuntaban a lo mismo, tomar estos dos ciclos lectivos, digamos, tanto el 2020 como el 2021, como un proceso articulado, que también es algo que planteó el Ministerio de Educación en las reuniones con los ministros de las provincias, y ver cómo articular esos conocimientos, ¿no? Y cómo también construir otra forma de educar. Es parte también de poder instalar un debate en torno a que la escuela no solamente tiene que impartir conocimientos determinados, sino acompañar el sistema de aprendizaje de los más chicos. Y acompañar también a los docentes que tanto y mucho han trabajado en esta cuarentena, muchos sin tener demasiada noción. Cada vez que pienso esto, no solo es los centros urbanos y el docente preparado, porque uno dice, hoy por hoy la tecnología, eso está, la manejamos todos. No es así. Hay lugares muy remotos que se sigue viviendo, se vive, por supuesto, están conectados o no tanto como uno cree. Y el conocimiento impartido debe ser impartido de forma distinta. Tanto como así prepararlos en aspectos emocionales que tienen que ver con salir de esto. Ejemplos que he podido ver, docentes preocupados porque los chicos no atienden a los SUMES,
al estar conectados a través de la plataforma Zoom y no se quedan quietos. Entonces se preocupan y los mandan a gabinete psicopedagógico. Sí, bueno, y un tema ahí, no menor... se abre mucho el panorama como para que esto entre en discusión con los docentes en la pospandemia. Sí, claro. Martín. No, digo, un tema no menor que lo planteó Amanda, la intervención del ENACOM no es, digamos, caprichosa. El ENACOM está preocupado también porque aquí se va a necesitar también de un apoyo estatal en términos financieros para dar conectividad gratuita. Exacto. Recordemos, durante la pandemia hubo un acuerdo de la ENACOM con las telefónicas para ofrecer internet gratuito en algunos barrios populares, sí, donde no había conectividad, y tuvo que haber un fondo específico del Gobierno Nacional para garantizar el servicio gratuito. Hay que ver también cómo se desarrolla esto en todo el país y qué acuerdos con las empresas tiene que hacer el ENACOM para poder sustentar económicamente este sistema, ¿no? Claro, claro que sí, se necesita dinero. Estamos ayer revisando los números de presupuesto 2021 y se había sumado bastante el porcentaje de lo destinado el año pasado a este año en ese tema, pero... todo va a tener que verse sobre la marcha también, ¿no? Sí, también recordábamos ayer que más o menos, creo que estaba buscando bien el dato de cuántos millones de pesos iban a destinar para la fibra óptica, ¿no? Que es otro de los procesos. En septiembre el presidente lanzó justamente el Plan Argentina Conectada nuevamente. No solamente está destinado para la construcción de nuevos satélites, sino sobre todo para el trazado de fibra óptica, que es lo que manda la ley en definitiva de Argentina Digital, ¿no? Que sea el Estado Nacional quien garantice el acceso al tronco principal de Internet. De hecho, en estos días se dio a conocer que ya se instalaron nuevos cableados en la costa atlántica, que es de donde sale el cable principal que se conecta a todo el país para los servicios de Internet. Así que la gran preocupación que había también ayer en torno a la discusión, y hoy se va a replicar seguramente en un ratito, es cuánto se puede garantizar de todo esto y en qué términos, ¿no? Porque si bien las trayectorias tienen que ver con el acompañamiento, hay un contexto donde hay muchísimos chicos y chicas que no acceden a la formación formal en este contexto porque no hay conectividad. Es real que en las provincias hay muchos espacios. ¿Cuán lejos estamos del 5G, no? Sí, de ¿no? lo que es la tecnología 5G que se habla en todo el mundo. Bueno, hay un gran debate alrededor del 5G, si avanza China, si avanza Estados Unidos. Lo cierto es que es una tecnología muy cara, muy difícil de instalar, se requiere una gran infraestructura y hoy la Argentina realmente está muy lejos de esas posibilidades de instalar el 5G en todo el país, ¿no? Es muy, muy difícil. No es el único país, obviamente. En América Latina todavía no hay ningún país en condiciones de desarrollar la tecnología 5G, que va a amplificar mucho más la velocidad en red y que hay algunos países de la Unión Europea junto con Estados Unidos que se resisten a la tecnología de China para la instalación del 5G, ¿no? Comisiones a desarrollar, legislación penal, relaciones exteriores, recursos naturales. Esos son para mañana. Son todas las comisiones de mañana, sí. En cualquier momento tenemos comunicación con Salta. Estaba mirando la Comisión de Medio Ambiente con los plásticos de un solo uso. A ver, diputada Caliba, ¿nos escucha? Hola, Lía. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karin. ¿Cómo están? Sí, fenómeno. La escuchamos y la vemos muy bien. Muy bien, diputada. Ahí estamos viendo los distintos temas que en comisión estamos tratando. Usted participó de la comisión de recién de las tarjetas de débito y esta posibilidad que van a tener los comerciantes de tener el dinero inmediatamente acreditado. ¿Cómo es en Salta? Se quejan también como, bueno, yo vivo en provincia de Buenos Aires, que era mucho el tiempo a hacer acreditado ese dinero por parte de los bancos hacia los comerciantes cuando uno usaba las tarjetas de débito. Sí, sí, por supuesto es un reclamo federal de todas las provincias y lo manifestaron así en todos los encuentros conjuntos que tuvimos de las comisiones de Finanzas y Comercio con las distintas centrales, federaciones, asociaciones de los pequeños comerciantes, minoristas y mayoristas también, además de toda la cadena de micropymes, pymes,
que son las principales generadoras de empleo, que son además quienes no tienen una capacidad de poder esperar y de poder aguantar que los bancos o las tarjetas se queden con ese dinero varios días, muchos días en algunos casos, que esos eran los reclamos, y ellos poder dar respuesta, ¿no? O sea, aparte en pandemia eso se complejizó muchísimo porque había que adquirir los productos que se venden, que cuando una persona va y compra un producto o paga un servicio, inmediatamente se debita de su cuenta bancaria, pero al comerciante, a la pyme no le llegaba de manera inmediata, tardaban muchos días en algunos casos, y eso cortaba las cadenas de pago, ¿no es cierto? Había una cantidad de problemas, propios de esta complejización que tuvo la economía en pandemia y afectaba mucho a los comercios de cercanía, que eran los que, pensemos en los primeros meses de la pandemia, ¿no? O sea, que teníamos las medidas ASPO de aislamiento y era mucho más complicado, solamente podíamos salir en nuestros entornos cercanos, y esos comercios no tenían tampoco tan aceitado cómo poder readquirir y no tenían espalda para soportarlo. Ahí vino el reclamo y ahí vino este proyecto, uno de los proyectos del diputado Ponce, que la verdad que muy bien él, con mucho acierto, presentó esta iniciativa que la fuimos trabajando y discutiendo con todos los actores involucrados, las grandes tarjetas, los bancos, las entidades financieras, y bueno, llegamos hoy a dictaminar de manera unánime. Los únicos diputados que por ahí no pudieron expresar su voto viva voz fue porque tenían algún inconveniente de conectividad, solo 2 diputados, pero en pleno las 2 comisiones acompañamos este dictamen conjunto del proyecto del diputado Ponce y del diputado Ariel Rauschenberger, que siempre me cuesta nombrarlo a mi pero colega. Muy bien, pero muy bien lo nombró. Sí. Pero bueno, no contentos porque es realmente un gran aporte, y nos sorprendió gratamente la respuesta del Banco Central de la República Argentina, que en consonancia con estas iniciativas creó un programa 3.0 para que se agilicen estos pagos digitales y que el sistema digital opere, ¿no? Y que aprovechemos la tecnología para poder darle respuesta a los comerciantes, a los emprendedores, a las pymes, que son las principales y los principales beneficiados con esta iniciativa, que bueno, ya tiene dictamen y ahora tiene que llegar a recinto de nuestra Cámara y después al Senado para que sea ley. Bien. ¿Sí, chicos? Yo voy con una, ya que se pelea mi compañero. No específicamente con este tema, pero estaba leyendo que usted es la secretaria de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, y un tema que se ha pospuesto es el censo, y que, bueno, se va a tener que en algún momento hacer. Y ahora se mezcla el ver si se hacen las PASO. Son enormes movimientos que tienen que ver y mucho con la institucionalidad de nuestro país. Uno elecciones, lo otro tiene que ver hasta con una cuestión mundial de que los países hacen el censo el mismo año, que mueve gente y mueve mucho dinero también. Cuéntenos en cuanto al censo. Perdón, diputada, buenas tardes, Martín de Atale. Complemento la pregunta, sí, dale, Martín. Porque el gobernador Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, precisamente habló justamente hoy diciendo de que no está de acuerdo precisamente en que haya PASO el año que viene en las legislativas, y hay una idea del Ministerio del Interior que hoy la plantearon abiertamente, que es que el Congreso debata este tema, porque hay 7 gobernadores por lo menos ya que se han planteado en esta idea de suspender las PASO para el año que viene, teniendo en cuenta el avance o no de la pandemia, y por otro lado, obviamente, el tema económico que implica una organización como las internas abiertas. ¿Qué piensa usted de esto, diputada? Les voy a dar mi opinión, por supuesto, personal, que no implica la opinión de nuestro bloque, ni siquiera la de mi partido o de los sectores del Frente de Todos en Salta. Justamente, hablando del censo primero, cuando nos visitó el licenciado Lavagna, que está al frente del INDEC, nos contó que la suspensión del censo tenía que ver, y todo
se está trabajando en función de no obstaculizar las elecciones del próximo año, porque obviamente que los imperativos democráticos son los principales y los más importantes en nuestra vida democrática y en la necesidad de que nada obstaculice el desenvolvimiento pleno de nuestras instituciones. Por lo tanto, el censo se suspendió como en la mayoría de los países del mundo y sí se está trabajando con una plataforma electrónica, donde ya una parte se va censando con herramientas informáticas y con estas plataformas que les decía, y otra se está trabajando, ya está prácticamente lista, y lo que quedaba era ver si a partir de noviembre de este año o los primeros meses del otro se podía llegar a instrumentar el censo. Pero bueno, eso está todavía y también estaba sujeto a los... Ay. Hablando de conectividad. Perdimos. Sí. No. Te has muteado, Lía, sin querer. Puedo decir, ¿me escuchan? Retomar los últimos 30 segundos, menos todavía. Sí, les decía que lo epidemiológico y cómo se vaya desenvolviendo, desarrollando la pandemia, los eventos de la pandemia a partir de ahora del verano, bueno, eso va a determinar mucho efectivamente qué pasa con el censo. Y después lo electoral, las PASO, es algo que se tiene que discutir en Salta. Ya se hicieron algunas reuniones convocadas desde el Senado provincial a los partidos políticos, a los apoderados de los partidos, y se comenzó a discutir y se presentaron proyectos en este sentido de suspensión. En Salta también hay un proceso proyectos enviados por el Ejecutivo para reformar la Constitución de la provincia. Entonces, pero todo eso está sujeto a que lo discutan las cámaras. O sea que, perdón, disculpe, diputada, entonces lo que hoy planteó el gobernador de Salta en relación a su idea de suspender las PASO tiene que ver con este debate que ya se viene dando en Salta. O sea, no es una idea alocada del gobernador, sino es algo que tiene cierto consenso en la provincia. Es una idea de los sectores políticos de la coalición del gobierno provincial, que representa el gobernador Sáenz. Ustedes saben que él llegó a la gobernación con Juntos por el Cambio en las listas del expresidente Macri, y hay una cantidad de partidos que están en su coalición de gobierno. Esa coalición de gobierno ha enviado a las cámaras proyectos en este sentido y abrieron el debate e invitaron a los partidos políticos para que vayan dando sus opiniones y empezar a debatir y a discutir. Pero no hay consenso, no es que hay un consenso generalizado, sino que se abrió un proceso de debate que está sujeto a los eventos de la pandemia. Desde el punto de vista institucional y de la vida democrática, lo que corresponde es que se realicen las elecciones el año que viene, que se renueven las bancas que se tienen que renovar, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia como los representantes nacionales, que serían diputados nacionales que tienen que renovar su banca. Bien. El caso del diputado Soto, el diputado Martín Grande, la banca de la diputada Figueroa, esas bancas se tienen que renovar, y si las elecciones nacionales se hacen, que entiendo yo hasta ahora no escuché nada desde el gobierno nacional ni desde nuestras cámaras de proyectos pensados para suspender, ni tampoco desde la justicia electoral, o sea, no viene desde ningún lado suspensión de las elecciones para el año que viene. ¿Es esto en Salta? Sí está planteado, también reformar la Constitución, y a nosotros le digo yo mi posición y de muchos compañeros del Frente de Todos, nos parecía extraño en medio de la pandemia, mientras se nos moría la gente, que ingresaban estos proyectos de reforma de la Constitución, de modificación del sistema electoral, cuando, bueno, eso no era lo central, sino era la gestión de la pandemia, el cuidado de la vida de la gente. Tenemos realmente una crisis sanitaria muy importante, una crisis sociosanitaria que ya venía, con ustedes pude hablar, la crisis sociosanitaria que se cobró la vida de nuestras infancias indígenas de una manera muy dramática en el verano, y que ahora hay que ponerse a trabajar para evitar que todo eso vuelva a suceder. Entonces, los desafíos son muy grandes y creo que hay que tener muy en claro cuáles son las agendas urgentes que hay que atender.
y lo que sí puede esperar. Hay cosas que reformar la Constitución, para mí, esa es mi opinión personal, puede esperar, por ejemplo, ¿no? Es necesario, estoy de acuerdo, es necesario que nuestra Constitución esté en clave de los derechos emergentes en pleno siglo XXI que no están contemplados en esa vieja Constitución. Pero en estos momentos abrir un proceso de discusión y de reforma constitucional, de elección de constituyentes, en medio de una provincia que está sumida bajo la pobreza, que tiene las infancias más pobres del NOA, ¿no? Donde realmente nuestros números son muy malos, creo que tenemos que establecer prioridades y ojalá que podamos llegar a acuerdos y a consensos. Si es por lo que se discuta en las cámaras, el gobierno provincial tiene mayoría, por lo tanto podría sancionar esos proyectos que ha enviado y ser aprobados. Pero bueno, después están las necesidades del pueblo salteño particularmente, y bueno, ojalá que toda medida que se tome a favor de reactivar el trabajo, de que empecemos a revertir esta situación tan dramática y dolorosa que viene por décadas. Bien, bien. Diputada, usted pertenece también a la Comisión de Mujeres y Diversidad, por lo tanto, habrá tenido una enorme satisfacción al conocer la decisión del presidente de la Cámara de Diputados a darle a luz. Hay medias. Qué ruido que hay en la línea, pero termino la pregunta. Un trabajo en la Cámara como parte de todo un programa de inclusión enorme que se ha abierto, ¿no? Diputada, ¿cómo lo ve que en Salta esto se replique? ¿Podrá ser posible, usted cree? Sí, yo creo que, bueno, que hay muchas diputadas y diputados también que vienen acompañando las agendas de las mujeres, de los feminismos, de las diversidades, y es una necesidad de que se repliquen. Yo creo, Karin, que tenemos que tener políticas espejos en las provincias. O sea, tenemos, por ejemplo, un Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, pero en la provincia de Salta no hay un Ministerio de las Mujeres, y todas las áreas que trabajan las temáticas están distribuidas y dispersas por distintos ministerios, por distintas secretarías, subsecretarías, y no hay políticas unificadas y serias. Entonces sería muy bueno que tengamos ministerios espejos en las provincias, en la mía es con mucha más razón por los desafíos que tenemos, y después en los municipios, las áreas de mujeres y diversidad en los municipios. ¿Para qué? Para que las políticas nacionales puedan llegar hasta el último territorio, ¿no? Hasta el último municipio, hasta el último paraje, donde las mujeres tengamos los dispositivos que están pensados para poder luchar contra las violencias, contra la discriminación, en el trabajo, en el ámbito laboral. O sea, bueno, todo este gran desafío y esta agenda enorme que tenemos las mujeres, que la hemos logrado con muchas luchas, que hoy están plasmadas en el ministerio, pero que tienen que tener un mismo plafón para el trabajo en las jurisdicciones provinciales y municipales. Así que celebro, por supuesto celebro, y estoy muy feliz de los avances que nuestra Cámara viene teniendo y que está a la vanguardia. Qué bueno, diputada. La cambio para el lado turístico. ¿Cómo se está comportando la provincia de cara a que ya está encima la temporada de verano? Y tengo entendido que cada provincia, cada localidad es como un pequeño paisito aparte en cuanto a decisiones profundamente ligadas con lo sanitario. ¿Cómo está la provincia en ese sentido, en la parte turística? ¿Ya hay gente que puede alquilar o reservar hotel? ¿Ya se está haciendo eso? Hay una apertura de turismo interno solamente, porque la provincia está en una situación sanitaria todavía de pico de contagios y de muertes por el coronavirus, pero sí hay municipios que no tienen esta situación de circulación comunitaria tan fuerte como es en la ciudad de Salta, en los municipios que están alrededor como General Güemes, el norte, Orán, Tartagal, que han sido muy golpeados, el departamento San Martín, el departamento Orán. Entonces, sí, todo lo que serían los valles, Calchaquíes, de Lerma, algunos municipios están ya habilitados a la circulación, y sí, por supuesto, también se va flexibilizando y ya tenemos vuelos, hay 3 vuelos por semana. Pero entonces, de nuestra aerolínea de bandera. No solamente turismo interno, sino del país, pueden de otras provincias. ¿Podemos ir de Buenos Aires para Salta ahora?
Todavía no para turismo, sí, los trabajadores esenciales. Bien. Exactamente, o por razones sanitarias, de salud, traslados, en ese sentido. Pero lo positivo es que ya tenemos vuelos y en la medida en que se vaya flexibilizando y vayamos teniendo menos riesgos sanitarios producto del coronavirus desde ya, y ojalá que podamos prontamente poder, con todos los resguardos y protocolos necesarios, tener habilitado el turismo, que es la industria que tiene nuestra provincia, ¿no? Esa industria sin chimeneas, como decimos todos y todas, que ha reactivado y que ha recibido un golpe muy, pero muy fuerte por la pandemia, y que hay que recuperar alrededor de 50.000 puestos de trabajo que se han visto paralizados, afectados. Sí. Muchísimos de los empresarios, pequeños emprendedores, guías de turismo, bueno, fueron recibiendo todos los programas de la Nación que brindaron para el acompañamiento y la asistencia, como el ATP, por ejemplo, pero está paralizado, está muy paralizado, y es necesario que paulatinamente vayamos recomponiendo nuestra industria turística y mejorándola, y bueno, tenemos herramientas, sí se están vendiendo paquetes a futuro, que es lo que pudimos trabajar con la ley que sancionamos hace poco tiempo, y bueno, lentamente se va movilizando y se va recuperando. Esperemos que muy pronto todos podamos viajar a Salta y que la industria vuelva a moverse, no solamente en la provincia, sino lógicamente en todo el país. Gracias, diputada, ha sido usted muy amable por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes siempre. Hasta luego. Bueno, en el paseíto, no le preguntamos el tiempo, ando preguntando los pronósticos y demás, pero como se está por conectar ya a la próxima comisión, estamos ahí un poco jugados de tiempo. Chicos, ¿cómo viene la agenda de mañana, semana que viene? En la Comisión de Relaciones Exteriores. De Educación, espera, ahí están logueando. Esto está pasando ahora, donde cada uno de los diputados está ya logueándose, significa poniendo sus datos y subiéndose a la línea para charlar lo de trayectorias educativas que mencionábamos hace un momento nada más. Bueno, acá la agenda que se tiene para mañana es a las 11, legislación penal con temas de revisión del Código Penal, luego la Comisión de Comunicación Informática y Educación, la conjunta para lo que veníamos hablando de declarar la libre navegación de sitios de Internet, más tarde la de Relaciones Exteriores y Culto, y al final de la jornada va a estar la de Recursos Naturales, donde se van a presentar algunos proyectos, uno de ellos que está vinculado con la educación ambiental. Bien. Incorporarla a los presupuestos educativos que todos los niveles educativos deben afrontar, que sea una de las materias que también se incorpore, así como entendemos fue también el proceso de educación sexual integral, en ese sentido de transversalidad. Transversalidad, qué bueno, educación ambiental, que los chicos ya de por sí tienen intenciones. Legislación penal, Martín. No, Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores. Bueno, por lo menos la que tengo bien clara. Diga. Relaciones Exteriores mañana, comisión. Hay varios proyectos de resolución para manifestar mucha preocupación por el conflicto Armenia-Azerbaiyán. Por otro lado, hay varios proyectos relacionados con decretar el 4 de agosto como el Día Nacional de la Plataforma Continental Submarina. Recordemos, esto se hizo por ley, la extensión de la Plataforma Continental Submarina de la Argentina, 1.600 kilómetros cuadrados, que se extendieron a partir de un fallo de la ONU, y después un debate polémico seguramente que va a haber, porque hay un proyecto de la oposición en adhesión al informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que lo conduce Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, sobre la situación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Este informe que fue aprobado en la OEA, avalado por la Argentina en Naciones Unidas, pero cuestionado también en la OEA, y que genera muchos enfrentamientos entre oficialismo y oposición alrededor del debate, por supuesto, de Venezuela. Bien, está muy bien.
distintos temas que están cruzando también nuestro país, no solamente en relación a situaciones de pandemia. ¿Qué leyes que relacionadas, sabe que me quedo esto pensé, digo, se los voy a preguntar a los chicos, leyes que se han sancionado relativas a pandemia? Me quedó una, la del personal médico y un dinero extra que iba a recibir. ¿Es la ley Silvio esa? No, la ley Silvio es la que tiene que ver con los protocolos de cuidado. Sí. Estoy hablando con un dinero extra al servicio médico. No sé si lo recuerdan, chicos, si no lo buscamos para mañana, lo hablamos con mayor tranquilidad. Pero que se les iba a dar un 20.000 pesos, una cosa así, de dinero a los servicios esenciales, porque justamente hoy estuve hablando con personal del Garham y nos decía que no estaba llegando ese dinero para quienes se hizo por decreto. Se hizo por decreto presidencial. Bueno, no está llegando. Un bono de 5.000 pesos en su momento, exacto, pero no sé cuántas veces se repetía. Sí. Lo que sí habíamos escuchado. Pero están adeudando, medios, evidentemente. Es que había algunos retrasos en ese sentido. Sí, sí, todo. Y lógicamente, y se entiende, pero bueno, el pedido y el reclamo siempre va a estar y por eso nosotros estamos atentos a cada una de las leyes que van saliendo de acá. Lo que pasa es que las leyes salen de acá y siguen su camino, claro, en definitiva. Se reglamentan, van a la Cámara de Senadores y luego se reglamentan por el Ejecutivo. Por eso mismo, estamos con el ojo de todo lo que sale aquí, eso segurísimo. Señores, ya se está logueando la Comisión de Educación que sigue a continuación. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Hasta cualquier momento. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas tardes a todos, a todas. Damos inicio a este cuarto intermedio que entiendo va a ser el cierre de un trabajo que iniciamos hace bastante tiempo, porque en realidad los proyectos sobre los que son la base de este dictamen que tenemos en manos cada uno de nosotros, en realidad lo que se traduce claramente es una firme y contundente y sincera preocupación por un estado de cosas que básicamente se generaron a partir del aislamiento obligatorio, del transcurrir de la pandemia, del cierre de las escuelas, del esfuerzo notable y contundente que han hecho docentes, profesoras y profesores en cada una de las instituciones educativas o desde cada una de las instituciones educativas de nuestro país.